días. El día de hoy hablaremos de acontecimientos ocurridos el 5 de abril de 1992 en el primer gobierno de Alberto Fujimori. A continuación mostraremos un fragmento de lo que fue la juramentación de Alberto Fujimori el 28 de julio de 1990. Presidente Fujimori prestó juramento como el presidente número 107, elegido por el 56.58% de los votos emitidos, el mayor porcentaje recibido por presidente alguno en los 169 años de vida republicana en el Perú. Que me ha confiado la nación. Asistieron representantes de países de todos los continentes. Cientos de periodistas del Perú y de todo el mundo siguieron paso a paso lo que se consideró el fenómeno político más importante de los últimos años. El presidente del Congreso, don Máximo San Román, impone al presidente Alberto Fujimori la banda presidencial. En el famoso discurso de Alberto Fujimori nos cuenta cómo a él y a todos los peruanos nos toca afrontar la crisis más profunda que ha pasado el país en toda su historia republicana, teniendo una sociedad sucumbida por el terrorismo, narcotráfico, corrupción y violencia, siendo casi una economía de guerra. Que bastaba citar empresas públicas como Electroperú, Petroperú, Entel Perú o Sedapal, ya que estaban al borde del colapso. Y que en el caso de la industria, la depresión era alarmante. Dijo también que el sector agropecuario estaba postrado y que nosotros, al heredar una economía exhausta y caótica, todos los cimientos de nuestro sistema productivo se veían afectados, todo reflejado en los más de 2.200.000% de inflación acumulada en el quinquenio gubernativo. Terminando su discurso, dijo, y cito, «Heredamos, pues, un desastre». A continuación le daré el pase a Zuli Vilches para que así nos pueda hablar un poco sobre las medidas iniciales del gobierno. Gracias, Chara, por el pase. Ahora procedo a hablar sobre las medidas iniciales que se tomaron tras el autogolpe de Alberto Fujimori, con el ya autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Estas medidas se resaltan en 3 puntos importantes. En primer lugar, las reformas que se orientaron a liberalizar y desregular la economía. Dichas reformas se centraron en recomponer la relación entre los sectores público y privado, revalorando el mercado y la competencia como elementos esenciales para la eficiente asignación de los recursos. A esto le siguió la promesa de Fujimori a un plan de retorno a la democracia, compuesto por 3 etapas. Finalmente, la disolución inmediata del Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Procuraduría General de la Nación, junto al arresto a líderes políticos, periodistas y la censura a los principales medios de comunicación en ese entonces. Esta última medida trajo como consecuencia inmediata el notable descontento del destituido Poder Legislativo, quienes desarrollaron los siguientes acontecimientos a forma de oposición. El 9 de abril de 1992, y tras una reunión encubierta, diputados y senadores proclamaron incapacidad moral al presidente dictador Alberto Fujimori, y el 21 de abril el primer vicepresidente Máximo San Román fue declarado presidente clandestinamente. Sin embargo, el 9 de enero de 1993, el Tribunal Constitucional dictó una ley que declaraba a Alberto Fujimori presidente constitucional. Ante este acto, San Román realizó un llamado a las Fuerzas Armadas con el objetivo de destituir al presidente dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, el apoyo de la OEA hacia Fujimori dejó su plan en el fracaso. Sin más que decir, procedo a cederle la palabra a mi compañera Andrea. Gracias, Zuli, por el pase. Este acontecimiento sucedió durante esta noche, siendo 5 de abril de 1992, cuando nuestro presidente Alberto Fujimori decidió dar un mensaje a la nación, a todos nuestros peruanos. La historia del Perú estaba cambiando en aquella transmisión. El mandatario estaba anunciando que estaba próximo a disolver el Congreso y a tomar el control de todos los poderes del Estado. A este evento se le conoce como el autogolpe de 1992, o también llamado el Fujimorazo, ya que el expresidente Fujimori estaba dándole un golpe a la estructura bajo la cual se regía el Estado de Derecho, que se conocía en aquel momento, y al mismo tiempo estaba tomando el control de todo. A todo esto contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas, las cuales enviaron sus tanques y soldados a las calles. Esta medida le permitió a Alberto Fujimori concentrar el poder.
La explicación dada por Fujimori fue que el Congreso obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica y la lucha contra la subversión. A través del golpe de Estado se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial y además hubo persecución de miembros de la oposición, donde también se destituyó a los integrantes del Tribunal Constitucional. No obstante, tras el autogolpe, Fujimori encabezó un gobierno que denominó de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Bajo la figura del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, Fujimori expresaba a la opinión pública su deseo de convertir las instituciones democráticas al servicio del país y que la mayoría de peruanos accedan a un sistema de justicia sin corrupción y evitar la impunidad de los crímenes perpetrados por el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia organizada. A continuación, para poder profundizar más sobre el tema, le daré paso a mi compañera Milagros. Gracias, Andrea. Yo hablaré sobre la reacción del autogolpe. Mientras el discurso se transmitía por televisión, tropas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea llegaron al Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones, para tener el control completo de ellas. También fueron intervenidos todos los medios de comunicación y organizaciones civiles, como la Confederación General de Trabajadores del Perú. Al día siguiente, la capital amaneció con tanques y contingentes de las Fuerzas Armadas, que resguardaban las sedes de instituciones privadas y estatales. Y de acuerdo a un sondeo, el 50% de la población peruana está de acuerdo de que fue necesario el autogolpe. Señores, usted que es el oficial, nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e información, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo, ni el periodismo. En estos momentos, señoras y señores oyentes de Radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas policiales, fuerzas armadas, están en la puerta de nuestra estación ordenando que... En el contragolpe de 1992, fue un fallido golpe de Estado propiciado por un grupo de militares del Ejército del Perú, Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, encabezado por el general en retiro Jaime Salinas Cedo, en respuesta al autogolpe del presidente Alberto Fujimori. Tras el golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril por el entonces presidente Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y el gobierno, disolvió las instituciones democráticas, alegando el bloqueo parlamentario, la ineficacia del Poder Judicial y la amenaza terrorista. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Militares conjurados capitaneados por los generales en retiro Jaime Salinas Cedo, José Pastor Vives y Víctor Ernesto Bando Salas, planificaron una operación al amparo del derecho de insurrección consagrado en la Constitución de 1979. El plan era arrestar de madrugada al presidente Fujimori, a Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Pero el día 12 de noviembre la trama fue develada y se cancelaron las operaciones. El presidente Fujimori, al enterarse del golpe, buscó refugio en la embajada de Japón en Lima y ordenó la detención de los 25 conspiradores de alto rango, sin orden judicial. Algunos de los militares sublevados sufrieron tortura y detención ilegal. El 15 de marzo del 2001, por la ley 27.436, los 25 fueron reincorporados al servicio activo. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la anulación de las sentencias, pero el Foro Militar se negó y solo declaró extinguida la sentencia por prescripción en 2010. Ahora le daré el pase a mi compañera Alexandra. Buenos días, soy Alexandra Bauer y explicaré qué fue el Congreso Constituyente Democrático. Esta fue una asamblea constituyente formada por Alberto Fujimori en 1992, con la finalidad de crear una nueva constitución. Pero para entender un poco mejor, primero escuchemos el contexto. Tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori inició una nueva etapa de su gobierno, cuyo fin era la reforma institucional del país, que estaba orientada a lograr una auténtica democracia, pero ello implicaría una reforma constitucional. Naturalmente, el gobierno asumió la totalidad del poder. Sin embargo, esta acción conllevó a que la democracia se perdiera, por lo que la OEA deploró el autogolpe, y a pesar que haya sido justificado por el ministro peruano Augusto Blacker Miller, que justificó el autogolpe aludiendo que era debido al terrorismo, no logró convencer a los principales representantes de la OEA,
por lo que se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia. Caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú. Es así que en mayo de 1992, Alberto Fujimori se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como convocar a un Congreso Constituyente democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de esta misma. El mismo año, Fujimori convocó a un Congreso Constituyente democrático, pero el gobierno complicó los diálogos y posteriormente dividió a los partidos. Algunos de estos rechazaron la idea, como el Partido Aprista Peruano, pero otros partidos políticos como el PPC aceptaron. Esta alianza entre partidos funcionó, ya que en las elecciones de los 80 representantes o congresistas, también llamados de esta manera, el día 22 de noviembre de 1992, se obtuvo la mayoría en el Congreso. La labor fundamental del CCD fue la redacción de una nueva constitución, la cual es hasta ahora vigente. Esta no varió mucho comparada con la de 1979, ya que se conservó algunos artículos. Sin embargo, buena parte de sus pocas innovaciones fueron de gran importancia y fundamentales para el Perú, como por ejemplo, se introdujo el mecanismo de referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución. También la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas del proceso de centralización. Posteriormente se llevaron votos para contabilizar si la población estaba de acuerdo con esta nueva Constitución, obteniendo como resultado el sí de la mayoría. Es así como el gobierno obtuvo el triunfo. Aprobada esta, Fujimori procedió a la promulgación el 29 de diciembre de 1993.